Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento Más allá del texto. Este es nuestro primer segmento de 2024. Esto es un espacio donde nos sentamos con nuestros articulistas de las ediciones de Democratización. Hoy tenemos un invitado muy especial que escribió para nuestra revista, para la edición 27, que bueno, ya está disponible en nuestra página web, red-forma.com. Pero bueno, como siempre, vamos a dejar que ellos se presenten primero. Así que, buenas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Cuéntanos cómo se llama, qué hace y cómo se llama su artículo. Yo me llamo Tomás Estraca, soy historiador, trabajo como profesor y como investigador aquí en la Universidad Católica Andrés Bello, también formo parte de la Academia Nacional de la Historia. Y mi artículo, que toma un texto, un título un poco inspirado, un texto de Germán Arciniega, Entre el miedo y la libertad, habla de la tradición electoral venezolana en contextos autoritarios. Venezuela tiene una larga tradición autoritaria. Venezuela vivió bajo gobiernos autocráticos sin ningún tipo de atenuantes, o sea, autocráticos sin atenuantes entre 1870 y 1935, par de excepciones, pero más nada. Gobiernos de hombres fuertes durante 65 años, y en ese periodo, sin embargo, insistimos una y otra vez en votar. No dejaron de convocarse elecciones. Y el artículo trata de responder por qué la gente siguió convocando elecciones, inclusive durante el gomecismo, no elecciones abiertas, por supuesto, no elecciones universales, pero se siguieron convocando elecciones dentro de un sistema de tercer grado, y qué consecuencias prácticas podían tener ese acto electoral, más allá de la parafernalia que implicaba darse un barniz de legalidad y democracia que no tenían. Bueno, bueno, es un excelente artículo, nos encantaría que lo lean. Queríamos tocar un poquito más en profundidad sobre la importancia que tienen estas convocaciones a las elecciones, a pesar bueno, el obvio que es legitimar al gobierno, pero más allá de eso, ¿qué otras importancias tenía para los diferentes contextos que usted menciona en el artículo? En efecto, la duda, el planteamiento que se han hecho algunos historiadores, yo no soy ni remotamente el primero que identificó el problema. De hecho, un artículo está dedicado a un historiador que falleció en el contexto de la pandemia, Jaime Ibarra, buen amigo, que se hizo fue el primero que yo oí que se hizo esa pregunta. Veía que durante el guzmancismo, en el estado Carabobo, donde él hizo vida, donde él investigó, trabajó, vivió, sistemáticamente se convocaban elecciones, y esas elecciones eran para consejos municipales, y también para las elecciones nacionales se convocaban. Implicaban una movilización importante de recursos, de personas, implicaba pleitos, a veces pleitos que llegaban a ser inclusive violentos. Y él se planteó una hipótesis que hasta el día de hoy me parece que se demostró convincente, sólida. Bueno, si aquello hubiera sido simplemente un acto, una formalidad para legitimar a Guzmán Blanco, no se lo hubieran tomado tan a pecho las personas que participaban o que las organizaban. ¿Cuál pudo haber sido la importancia de esto? En primera instancia, ayudaba a elegir a gente en distintos niveles. Probablemente no era fácil que se eligiesen a opositores completos. Cuando un opositor podía ganar unas elecciones, como le pasó a José Manuel El Mocho Hernández en 1898, le hacían un fraude masivo dentro de este contexto. Y eso generó la lógica venezolana de que el gobierno no pierde elecciones. La primera elección que pierde un gobierno son las municipales de 1937, que organiza López Contreras, y que son por eso precisamente un símbolo inequívoco de democratización. Como muy rápidamente eso se revirtió, no podemos decir que ya era una democracia, como alguna gente dice que funda la democracia, pero es notabilísimo y nadie le puede regatear ni discutir a López Contreras el mérito de haber permitido unas elecciones insólitamente libres frente a lo que había sido la experiencia venezolana anterior. Si bien la oposición no participa, sin embargo, hay tendencias, hay corrientes, hay nombres, hay personas que son más potables que otras, que aguas abajo, para distintos sectores, que aguas abajo podían llegar o no a distintas instancias del poder a través de las elecciones. Era una instancia en la cual la gente podía reclamar, podía negociar los distintos sectores sociales, si bien a lo mejor
no aspiraban tanto así como tomar el poder, podían influir en el poder porque ese gobierno que en última instancia, ese Estado o ese hombre fuerte que quiere recibir el barniz, quiere recibir simplemente arroparse con una débil capa de legitimidad, necesita negociar algo. Entonces los grandes problemas nacionales se discuten de tal manera que el hecho de que haya elecciones, inclusive en un sistema autoritario, puede ser un símbolo de una oportunidad para que continúe viva la vida política, la llama de la política, en los términos tan libres como sean posibles. Bueno, usted hace mención de que la cultura de elecciones, a pesar de todas las dificultades a las que se Mm. enfrentó, todas las trabas, tanto legales como acciones de parte y parte al final del día, Uh -huh. para impedir unas elecciones libres y competitivas, eh, ¿cómo diría que ha ido evolucionando esa llama democrática que, bueno, ha perdurado? Sí, después de 1937, eh, la idea de democracia es completamente asumida por el pueblo venezolano y no es abandonada hasta el día de hoy. No en vano, Venezuela es un país que los venezolanos somos una sociedad que durante el siglo XX no hicimos sino democratizarnos y liberalizarnos, inclusive a contravía de lo que ocurría en el mundo. En 1937 la democracia no es ni remotamente algo popular en el mundo. Las democracias de Europa y las democracias de América Latina estaban dando paso a gobiernos autoritarios en América Latina o a totalitarismos en Europa, bien de signo fascista o de signo comunista. Y después, en la posguerra, ya cuando el triunfo de Estados Unidos y de Inglaterra en el bando occidental, en la Segunda Guerra Mundial, replantea y exporta, impone la democracia en buena parte de Europa Occidental. En el resto del mundo, los países del tercer mundo, no se les ocurre, los países en desarrollo no se les ocurre el sistema democrático. Venezuela compra la idea de democracia, la hace suya. Y es un continuo que va increciendo en los siguientes años, y en cuestión de 20 años ya hay un sistema democrático completo. O sea, se echan 20 años entre el 37, entre estas primeras elecciones más o menos libres del 37 que se organizan para el Consejo Municipal del Distrito Federal, pues, es decir, de Caracas, y el referéndum, el plebiscito que se inventa Marcos Pérez Jiménez en noviembre del 57, que es uno de los fraudes más contundentes, más burdos, más gruesos que se han hecho en la historia venezolana. Pasan 20 años. Pero son 20 años en los cuales este fraude que parecía en el 57 con Pérez Jiménez, que consolidaba el fin del espíritu electoral, más bien generó una reacción que demostró cuán vivo estaba aquello. Fue creciendo, y fue creciendo tanto que ni Pérez Jiménez pudo evitar hacer elecciones, ni nadie posteriormente se ha podido dar el lujo de simplemente saltarse la torera de unas elecciones. Ojalá que no se mantenga así. Bueno, sí, esperemos, y más tomando en cuenta el panorama que nos Exacto. enfrentamos en el Momento en el que estamos 2024, hablando de esto. tal cual. Bueno, en vista de eso, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a sus lectores? Que vale la pena organizarse políticamente, que vale la pena participar. Las elecciones son fundamentalmente una forma de participación, una forma en la cual los ciudadanos no solamente somos objetos políticos, sino somos sujetos activos de la política. Que cualquier espacio que se presente, que genere una oportunidad, debe ser aprovechado, no con inocencia, no con ingenuidad, no creyendo que se esté en condiciones ideales, sabiendo que eso implica jugar en muchos otros tableros, sabiendo que eso implica jugar en muchas otras instancias, sabiendo que te estás en muchas ocasiones enfrentándote a jugadores que no juegan limpio y que son muy poderosos, sabiendo que puedes inclusive tener decepciones profundas, pero si lo manejas con inteligencia, si lo manejas con criterios de la realidad, si lo manejas entendiendo el alcance real de lo que puedes hacer, pero combinado con otras cosas, eso puede generar un cambio y puede hacer una diferencia. No es cualquier cosa que cuando López Contreras llama a elecciones en un contexto en el cual ni las leyes, ni las condiciones, ni nada lo auguraban, eso abrió una chispa para la democracia y echó a andar. Y no es cualquier cosa de cuando se matan las elecciones, que es lo que hace Pérez Jiménez en el 57, que decide no convocar elecciones presidenciales porque sabía que no había forma de ganarlas, las cambia por un plebiscito muy burdo y genera un fraude tremendo y que parece que se consolida. No, no es cualquier cosa, que a pesar de esto son unas elecciones lo que precipita su caída y los pasos venezolanos y los pasos hacia Venezuela hacia la democracia.
Ay, bueno, muchísimas gracias por Bueno, estar ahí, aquí hoy con nosotros y por haber escrito ese articulazo para nuestra revista. Bueno, que espero que todos lo puedan leer. Cualquier duda nos pueden dejar abajo en los comentarios. Gracias. Y gracias a gracias a ustedes. ustedes.